No deja de sorprenderme la doble vara de los zurdos. Bolsonaro está en prisión domiciliaria y no lo dejan usar redes sociales ni recibir visitas. Por eso no lo pudo ver Milei. Cristina está en prisión domiciliaria, se la pasa usando redes sociales y recibiendo visitas de todo tipo. Pero los zurdos te dicen que Milei es la dictadura y Lula es democrático. Imagínate que el gobierno de Milei dejara de repartir vacunas. Estarían Tenenbaum, 7K, Pedro Rosenblatt, Rebortos en cadena nacional progresista quejándose. Ahora, la provincia de Buenos Aires está dejando analfabeto a los pibes pobres de a millones. Nadie dice nada. Y es terraplanismo en educación, porque la evidencia científica es contundente. Se la pasa hablando de que el gobierno nacional niega el cambio climático antropogénico, cosa que a mí también me parece mal porque es antropogénico, y habla de negacionismo científico, pero no sos capaz de ver el negacionismo científico de tu lado del espectro político, en tu campana de resonancia. No es política partidaria, pero es verdad que en la Argentina quien más empuja de forma muy fuerte esta agenda peaosca, que es un fracaso, es el progresismo y en particular la provincia de Buenos Aires. El plan de alfabetización de la provincia de Buenos Aires presentado en la resolución 471 del Consejo Federal de Educación en 2024 va a quedar en los anales de la historia argentina como el terraplanismo gobernando la ciencia de la educación argentina. Porque vos lo lees y no lo podés creer. Siguen diciendo que van a seguir alfabetizando como vienen fracasando hace 30, 40 años y no lo van a cambiar. Me da pena decir los quieren más analfabetos que cultos. Sinceramente creo que no es eso, que son personas buenas con ideas equivocadas como el gobierno nacional. Así como te critico el gobierno de la provincia de Buenos Aires, te digo lo mismo del gobierno nacional, un desastre, te puedo decir entre otras cosas. Claro. Lo que es terrible es que el progresismo no hable del negacionismo científico en ciencia de la educación cuando está provocando esta catástrofe educativa. Y todo el progresismo que se la pasa hablando del negacionismo científico de la derecha no dice ni mu. Y ellos saben que decimos esto. ¿Y por qué no lo hacen? Están en su campana de resonancia, pero así funciona. No me interesa. Así es el negacionismo científico. Uno que se enamora, viene y te compra media Patagonia y después agarrate, andá a sacársela. Ya hay una persona que se compró media Patagonia, que se llama Lázaro Báez. Sería bueno que lo recuerde. Sería bueno que esta gente te cuente que una sola familia se quedó con más de 400.000 hectáreas, 427.000. Les van a entregar la Argentina. Ya la entregaron, muchachos. Ya la entregaron a sus amigos. Eso que ves ahí, y quizás te asombre el hecho de que la veas tan avanzada, es la base china. Lo que estás viendo acá, este alambre, es una frontera. Esto es Argentina, esto es China. Pero no esto solamente, mirá, todo esto. Son 200 hectáreas. 200 hectáreas que el gobierno cedió por 50 años, libre de impuestos, en un convenio que, ¿sabés qué tiene? Cláusulas secretas, claro. ¿Tienes casa? ¿Comprada? No, todavía no. ¿Vale? Porque, no sé, estoy viendo ahí. ¿Estás viendo dónde? Estoy viendo dónde, exactamente. ¿En qué país, quizá, incluso? Claro. ¿Qué opciones hay? Miami. Vale. Bonito. Capaz. Bueno, bonito, no. Miami. Es bonito. Está divino Miami. Yo lo que creo es que el muro de Berlín se cayó porque los que vivían del lado comunista querían vivir como vivían de este lado, consumiendo, con libertades, decidiendo su vida y no que el Estado te lo planifique. Ese es el gran triunfo, que esto es lo que no creo que nos alcanza a visualizar actualmente en la problemática mundial. No estamos en una etapa civilizatoria nueva porque la gente ya ha decidido, por lo menos el mundo que nos es común,
ha decidido cómo quiere vivir. De encadenarse en el Congreso para reclamar más gasto público, a viajar a Estados Unidos para ver el mundial más caro de la historia. Nancy Pasos estuvo en la tribuna durante el partido entre Argentina y Suiza. Mientras reclama que el Estado despilfarre cada vez más plata, ella no parece tener problemas para pagar un viaje a Estados Unidos, hospedarse en el país que odia y ver el mundial donde las entradas rondan un valor de $5.000. Pero el problema no es que Nancy viaje al mundial. El problema es la hipocresía kirchnerista de los operadores televisivos. Cuando se trata de plata ajena, cualquiera pide más gasto y vende discursos de caridad. Pero cuando se trata de poner la propia, la historia cambia. Son psicópatas. No se dejen psicopatear, como dice Javier Gerardo, por los cucas. Son psicópatas. Miren la siguiente foto, por favor. Esto es increíble. El peronismo, pues ya no tenemos que hablar más de dictadura, muchachos. Esto es peronismo, pues la dictadura fue peronista. Creó un impuesto llamado ingresos brutos, de manera transitoria, pero en Argentina todo lo transitorio es albergue transitorio. Después te empoman siempre, que iba a ser derogado en 1981. Este impuesto, ingresos brutos, fue creado por la dictadura peronista en 1977, puesto en vigencia en el 78. Iba a estar hasta el 80. Bueno, en el 81 anunciaron que no iba a ser derogado. Miren esto, el presidente de la Unión Comercial de Mendoza afirmó que el ministro de Economía le confió que la postulada eliminación del impuesto a los ingresos brutos no se hará al menos en 1981, porque todavía resulta baja la recaudación por el IVA. Como claro, la gente le escapa al Estado porque es saqueador y no te da nada a cambio, tiene que inventar más impuestos para seguir saqueándote. El vocero empresario respaldó la filosofía económica, pero cuestionó, claro, porque filosofía es una cosa, pero la realidad es otra. El vocero empresario respaldó la filosofía económica, pero cuestionó la implementación del plan e indicó que el Palacio de Hacienda busca un perfil industrial que complemente a la industria nacional con la extranjera. ¿Y cómo la complementás? Bueno, eliminando impuestos, pero eso no lo hacían los militares, porque eran peronistas. Siempre te van a llenar de impuestos. Dijo Pérez Cuesta que sobre el impuesto a los ingresos brutos se le reclamó al ministro la eliminación, claro, porque encarece todo, prometido al crearse el IVA. Pero Martínez de Oz le respondió que la baja recaudación del IVA hace imposible la derogación de ingresos brutos al menos hasta 1981. Quiero contarles que todavía seguimos teniendo ingresos brutos, algo que iba a caer en 1980. Los aladides de la democracia que dicen no podemos tener nada de la dictadura, contame por qué mierda tienen ingresos brutos, que es un impuesto creado por la dictadura. Ya que rechazan todo lo de la dictadura, rechacen ingresos brutos. Es más, rechacen lo que vale hoy el IVA. Miren esto, por favor. El gobierno de facto aumentó la alícuota general del IVA, llevándola del 13 al 20%. Y miren esto que es más atroz. Una vez que la subió, ya empezó a circular la información que está en estudio un aumento en la tasa del IVA, que iba a subir del 20 al 25. Acá está muy claro en la noticia, dice esto: trascendidos de fuentes vinculadas con la conducción económica, publicados por Clarín, señalan que tales estudios indicarían la necesidad, para poder encuadrar el presupuesto en los márgenes preestablecidos, para que sean los números, de llevar la alícuota máxima del IVA, que actualmente es del 20, al máximo permitido por la actual legislación, un 25%. ¿Escuchan lo que les estoy diciendo? Miren lo que están haciendo los neoliberales, creando impuestos, aumentando la presión impositiva. Querían llevar el IVA, que lo habían aumentado al 20%, del 13 al 25%, para que cierren las cuentas públicas, que básicamente consistía en sostener empresas estatales parasitarias y ñoquis. Más peronismo que esto no hay. Escuchen a esta mentirosa. Díganme, por favor, quién es esta persona. Perón, pensé que podía ser Sarmiento, pero no. ¿Qué hizo Perón por la Argentina? No soy peronista. ¿Vos estás en relación de dependencia? Sí. ¿Por ejemplo, tenés aguinaldo? Sí. ¿Tenés vacaciones pagadas? Sí. Perón lo hizo. Siga camino. La ley de vacaciones pagadas fue implementada por el presidente Agustín Justo en 1934. Descanso dominical impulsado por el presidente General Roca en 1905. Y adivinen qué,
no fue Perón. Trabajo domicilio. Fue impulsado por el presidente Victorino de la Plaza en 1914. Ley de accidente laboral, impulsado por Roque Sampeña en 1915. Jornada de 8 horas, impulsado por Hipólito Yrigoyen en el 1922. Y adivinen qué, no fue Perón. Ley de jubilación, Marcelo T. de Alvear en el 1924. Despido por maternidad, impulsado por el presidente Uriburu en 1933. Sí, ya lo adivinaste, no fue Perón. Esto es producto de un adoctrinamiento donde en las escuelas o en las universidades públicas te lo venden como un prócer, pero en realidad no lo era. En realidad muchas cosas que se impulsaron de los trabajadores no lo hizo Perón. Perón andaba en otras cosas. ¿Y vos, qué pensás de todo esto? Déjamelo saber en los comentarios. Desde que se implementó el voto secreto universal y obligatorio, le voy a recordar quiénes gobernaron esta república, presidente. En 1916, Hipólito Yrigoyen, radical hasta el 22. Del 22 al 28, Marcelo Torcuato de Alvear, radical. Del 28 al 30, radical Hipólito Yrigoyen. En el 30, el golpe de José Evaristo Uriburu hasta el 32. Del 32 al 38, Agustín P. Justo. Del 38 al 42, Marcelino Ortiz, conservador igual que Agustín P. Justo. Del 42 al 43, Ramón Castillo, conservador. En el 43, un golpe de facto, presidente. Rawson, del 44 Ramírez, del 44 al 46 Barrer, en el 46 el primer gobierno del Partido Justicialista, Juan Domingo Perón, hasta el 52, en el 52 al 55, Juan Domingo Perón, en el 55 un golpe de Estado, el general Lonardi, presidente, del 56 al 58, otro gobierno de facto, en este caso Aramburu, el 58, gobierno de la Unión Cívica Radical intransigente, Arturo Frondizi hasta el 62, el 62 otro golpe de facto, un año Guido, también un golpe militar, en el 63 gobierno de Arturo Humberto Guido, de la Unión Cívica Radical hasta el 66, en el 66 otro golpe de facto, Onganía, presidente, hasta el 70, en el 70 Levington, presidente, del 71 al 73 presidente Lanusse, otro gobierno militar, en el 73 Latini, presidente, el 73 volvía Juan Domingo Perón, fallecía en el 74, el 74, el 76 Isabel Martínez de Perón, otra vez el Partido Justicialista, presidente, del 76 al 81 el dictador Jorge Rafael Videla, en el 81 presidente, ya asumía otro gobierno militar de que nos llevó la guerra a las Malvinas, presidente. En el 83 también Vignone, presidente, y terminaba ese negro episodio de la historia. En el 83 Raúl Ricardo Alfonsín, de la Unión Cívica Radical se recuperaba la democracia. En el 89 subía Carlos Saúl Menem hasta el 95. En el 95 era reelecto por el Partido Justicialista Carlos Saúl Menem, presidente. En el 99 subía Fernando de la Rúa, presidente por la Unión Cívica Radical. En el 2001 caía de la Rúa, asumía nuevamente el justicialismo, presidente. Asumió Puerta, después asumió Adolfo Rodríguez Sá por el justicialismo, después Camaño por el justicialismo, después Eduardo Duhalde por el justicialismo, hasta el año 2003, presidente, que asumía Néstor Carlos Kirchner la presidencia por el justicialismo, presidente, del 2003 al 2007, en el 2007 Cristina Fernández de Kirchner por el justicialismo, y desde el 2011 a hoy, 22 de mayo del 2013, Cristina Fernández de Kirchner por el Partido Justicialista, presidente. ¿Sabe qué? Gobernaron esta república, 34 años ustedes, 23 años los militares, 22 años el radicalismo, 11 años los conservadores, 4 años la Unión Cívica Radical intransigente, pero le voy a decir más, desde que recuperamos la democracia en el 83, a este país lo gobiernan, hace 22 años el Partido Justicialista y tan solo 8 años la Unión Cívica Radical, presidente, por el amor de Dios, háganse cargo del país que tenemos, háganse cargo de los gobiernos y no huyan como ratas cuando caen en desgracia, presidente. Si quieren hacerle una contribución a la patria y a la República Argentina, les pido algo muy simple, háganse cargo. Hola, estoy en mi casa de Calafate y bueno, esta casa hace 3 semanas fue más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadío envió acá. Allí es donde se encontró todo esto que lo vamos a detallar en un armario que supuestamente era utilizado como bóveda, que hoy por hoy tiene una placa de madera, pero que supuestamente en algún momento tuvo una puerta blindada. De acá vinieron a buscar sabe Dios qué cosas, de millones de dólares, lingotes, no sé, lo único que se llevaron fueron carpetas con información sobre los jueces Claudio Bonadío y Sandra Arroyo Salgado. Este cuadro de Paz Vilaró me lo había regalado Sergio Massa. Yo no me acuerdo si me lo había regalado cuando era director general, para un cumpleaños, director general del ANSES, o cuando fue jefe de gabinete, o después cuando era intendente. Bueno, pero lo cierto es que a la gente y a los presidentes y a las presidentas también la gente les regala cosas para sus cumpleaños. Una carta escrita por el general José de San Martín a O'Higgins y un documento manuscrito de Hipólito Yrigoyen, que eso sería parte de documentación histórica. Audios con escuchas. De acá se llevaron una tinta china de Renata Schustein que me había regalado
Alberto Fernández, cuando era jefe de gabinete de Néstor, también para un cumpleaños. Esto es ilegal, Dani, ¿eh? Claro. Esto es ilegal, no solamente porque no se deben hacer, sino, bueno, no se deben hacer si no hay una causa judicial, sino que ya el hecho de tenerlas guardadas significaría un delito federal. Increíblemente se llevaron un pato de vidrio. Una camioneta que tenía pedido de secuestro, una camioneta Honda que estaba ahí con pedido de secuestro. Obsequios presidenciales, collar de oro, brillantes y zafiros. Ahí está, un dato, Dani. Sí. Los obsequios presidenciales son del Estado. De acuerdo a la ley sancionada en 1999 de ética pública, todo lo que reciban los presidentes es del Estado. Inclusive este collar de oro, brillantes y zafiros, que cuesta una fortuna, debería de pertenecerle al Estado y no de a Cristina. Un pato de vidrio que era un souvenir que te dan en un hotel, en un restaurante muy lindo y un poco caro de París, la Tour d'Argent. Yo he ido a comer una sola vez en mi vida. ¿Dónde está la plata? La plata que supuestamente fue subida a bordo del Tango 01 y dirigida al sur del país. Supuestamente estaría acá, ¿no? Claro. En esos objetos valuados en $10 millones, en los hoteles, en las casas. Pero no te voy a pasar por toda la casa porque... Creemos en la libertad en todos los aspectos y también creemos en la libertad de la opción jubilatoria, es decir, que cada argentino pueda elegir. El propio Kirchner decide modificar su propio régimen, transfiriendo sus ahorros de una empresa privada al Estado, intentando seducir a los ahorristas a que sigan su ejemplo. Pese a que el gobierno nacional pensaba en que iba a haber una gran migración de afiliados a las arcas del Estado, la gran mayoría de la gente ratificó su intención en mantenerse dentro del sistema privado. Cabe destacar además que la Argentina, tras volver de la peor crisis económica, tuvo un repunte contundente. Sin embargo, el crecimiento de la Argentina traía aparejado un muy fuerte gasto público y serios compromisos de pagos de deuda para los años 2008 y 2009, y el gobierno debía evitar el fantasma del default. Fue entonces que decidieron aferrarse a un sólido recurso, incrementar significativamente las retenciones agrícolas. Mi voto no es positivo, voto es en contra. Ante la dura derrota, a la presidenta le quedó un solo recurso para poder pagar las deudas. Se adueñó entonces de los fondos administrados por las AFJP, expropiando los ahorros de la gente para ser transferidos en su totalidad a la caja del Estado. El sistema de pensiones privadas superó en el 2001 al corralito, al default y la devaluación, gracias a su solidez técnica y estructural. Pero en el 2008, Cristina Fernández utiliza la crisis económica mundial e interpreta de forma particular el rol del Estado para salvar lo privado, comunicando la nacionalización de los fondos de pensiones privados, salvando la imagen de su gobierno ante un posible default. El martes 21 de octubre de 2008, tras el anuncio de la presidenta, los mercados se desplomaron. En esa sola semana, la bolsa cayó un 30%. El mismo porcentaje sufrió la desvalorización de la cartera de inversiones de las AFJP. El riesgo país subió un 19% y la calificación argentina en Standard & Poor's baja de B a B- para inversiones a largo plazo y de B a C para inversiones de corto plazo. Desde la oposición, destacaron que el gobierno se llevaba los ahorros de la gente para pagar deuda externa y que la plata no es de las AFJP, sino de cada uno de los que aportaron. Finalmente, al poseer mayoría parlamentaria en ambas cámaras, el gobierno logró su objetivo. El proyecto se convirtió en ley y el dinero pasó a manos del Estado, siendo este el único autorizado a disponer y administrar arbitrariamente esos millonarios fondos. En 30 días, el gobierno aniquiló todo un sistema. Destruyó 15.000 puestos de trabajo sin realizar el más mínimo análisis de cuál será el impacto a largo plazo y con 10 millones de jubilados. La embestida del gobierno no cesó, a tal punto que condicionó a la justicia y diferentes medios de prensa a operar en contra de las AFJP y sus directivos. Es así que el polémico juez Bonadío, muchas veces al borde de la destitución por su mal desempeño, dispuso allanamientos en las oficinas de las empresas más importantes del país. Por su parte, el director de la ANSES salió rápidamente a intentar calmar a los empleados de las AFJP, ya que su futuro laboral era una incertidumbre. A los trabajadores de AFJP que sepan que, como hemos dicho antes, hay total tranquilidad, que todos tienen una oferta de trabajo en el sector público. Lo que el funcionario nunca mencionó a la opinión pública fue que antes de pasar al Estado, los trabajadores debían ser indemnizados por las empresas, haciéndose ellas cargo de la millonaria cifra ocasionada por los despidos.
Finalmente, el Poder Ejecutivo reconoció que el motivo del saqueo a las empresas y el atropello a los ciudadanos que optaron por el régimen de capitalización es para destinar esos fondos a usos que nada tienen que ver con la jubilación de las personas. Vamos a seguir invirtiéndolo, pero eso sí, vamos a invertirlo en términos de profundizar el modelo, de mejorar el consumo interno de los argentinos, mejorar las condiciones de liquidez y de crédito dentro del país y aumentar el nivel de inversiones en infraestructura pública o privada de largo plazo. En el medio, ¿qué pasa? Después de 25 años de democracia, lo que sí se ha consolidado es una pobreza estructural de 14 millones de argentinos, 4 millones de los cuales son jubilados. Gonzalo, es curioso que cuando os pido un ejemplo de socialismo que haya funcionado, acabéis citando países que no son socialistas. Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca son economías de mercado. La riqueza la generan empresas privadas, empresarios, inversores y trabajadores en un sistema capitalista. De hecho, hasta los propios políticos nórdicos han tenido que salir una y otra vez a decirle al mundo que dejen de llamarles socialistas, porque es que no lo son. Y luego encima me pones el ejemplo de China, que esa ya es buenísima. Precisamente China demuestra lo contrario de lo que tú intentas defender. La China de la que tú hablas precisamente fue la de Mao. Fue la del control absoluto del Estado sobre la economía. Mao obligó a millones de campesinos a integrarse en comunas, eliminó prácticamente la propiedad privada y el campo y pretendió que el Estado decidiese qué, cómo y cuánto producir. ¿Cuál fue el resultado? La mayor hambruna de la historia, que se llevó por delante la vida de entre 30 y 45 millones de personas. Y lo curioso es que el milagro chino comunista, ese del que tanto os gusta presumir, no llegó con Mao, llegó cuando se empezó a desmontar ese modelo. Siempre que queréis poner ejemplos donde ha funcionado el socialismo, acabáis hablando de países que destacan por su libertad económica. Así que vuelvo a hacerte la misma pregunta. ¿Cuál es el ejemplo de un país socialista de verdad donde el socialismo haya generado prosperidad sostenida y no haya terminado con escasez, pobreza, autoritarismo o teniendo que liberalizar la economía para sobrevivir? Son tan brutos, son tan poco preparados, son tan poco capaces porque tienen las mismas armas y las mismas formas de hace años. A mí me encanta escuchar radios Cuca porque ubico mi brújula. Yo por ahí estoy desconectado todo el día. Y pongo un radio un ratito, tengo en la camioneta, pongo tacta, Radio Cuca, sé que si eso están diciendo esto, el norte está allá, yo me pongo al otro lado. En 2019 voté a Esper, lo voté al Jao, me cambió la vida el Jao. Yo antes ganaba $300. Agregale un cero, me quedo corto. Tremendo. Todo porque me sacaron las patas de arriba del gobierno de mierda que había, que no podía mover 2 pesos sin que te corten la cabeza. Pero los medios y la oposición dicen que no hay consumo, que el país está en crisis. Los medios están cagados, la oposición está cagada, no tienen referente. No existe eso. La oposición no existe. Si tienen que tirarle piedra a todo el mundo para inventarle chivo a esta, al otro, es porque no existe nada, no tienen nada. ¿Qué ofrecen? Y pues están perdiendo los derechos adquiridos, dicen ellos. ¿Qué derecho? El derecho a que te hagan una casa como la que hizo Chávez a la gente que después se le cayó toda de Telgopor. Eso era lo que íbamos a tener. Definitivamente el kirchnerismo no va a votar esto. ¿Cómo sería la vida si los políticos sufrieran por su mala gestión? La propuesta del grillete fiscal busca incentivar a los funcionarios a garantizar el equilibrio fiscal a toda costa. Si llegamos a sufrir un déficit por varios meses, se le congelarán los sueldos a los diputados, los senadores e incluso al presidente. No se permitirán pagos nuevos y se suspenderán las funciones no esenciales del Estado. Por primera vez en la historia, los funcionarios van a pensar 2 veces antes de malgastar la plata de todos. Este presidente cree en algo, que él va a cuidar a la mayoría, no a la minoría. Cuando él te hable de las importaciones, te dice, ¿cuánto vale el kilo de acero? $3.000 el acero. China, 750. Algo anda mal. Nada, porque la normativa. Sí, eso anda mal. No hay más normativa. Vamos a traer acero de China. Porque yo puedo tomar 2 decisiones. Te protejo a vos para que sigas vendiendo el acero a 3.000. A vos te va bárbaro. ¿Por qué vos tenés que pagar el acero a 3.000? Que indirectamente lo paga el que te compra el departamento a vos. Si yo quiero proteger a la mayoría, ¿importo acero de China a 1.000 o no? Piensen en la mayoría. Si yo quiero que todo el mundo tenga autos, ¿abro las importaciones de los autos o no abro las importaciones de los autos? Si yo quiero que todo el mundo pueda comprar ropa
ropa barata. ¿Abro las importaciones de la ropa o no abro las importaciones de la ropa? ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy estás obligado a competir y eso es bueno, depende. Si vos estabas en una economía cerrada, donde estaba todo protegido, donde el único producto que se vendía era el tuyo, donde todo era complejo y vos eras el rey, porque el que tenía el stock era el rey, y hoy el que tiene el stock no es más el rey, sino el que tiene el cliente es el rey. ¿Cómo funciona en el mundo? En el mundo, ¿quiénes son los reyes? Los intermediarios, chicos, no los productores. Los productores trabajan para otro. Y el mundo siempre va a buscar producir donde sea más barato y está bien. Si yo te nombro gerente de una empresa y vos tenés que ganar plata, más allá de satisfacer una necesidad, y lo que vos producís acá sale 20 y allá enfrente sale 5, ¿dónde tenés que producir? Es más, si yo al año me entero que seguiste comprando acá 20, te echo, papi. ¿Son negocios? ¿Por qué tenemos esta loca imagen de que los negocios es un ambiente feliz, amigable? Es hostil por definición. Preguntale a Tarzán si la selva es amigable. Dormía ahí arriba, pobre tipo, y aprendió a pelearse con los leones. Es más o menos los negocios. Así que tienen que transformarse en tarzanes. Milei es un cipayo y un vendepatria. Es lo que te dicen todos los zurdos por Twitter todos los días desde que Milei asumió el gobierno, pero yo no entiendo bien los argumentos. Si es un vendepatria, ¿por qué dotó a las Fuerzas Armadas con F-16, blindados Striker y acaba de anunciar que el 10% de todas las privatizaciones va a ser destinado a la compra de armamento pesado para reconstruir la defensa nacional que dejaron destruida los gobiernos anteriores? Y gracias a la alianza de Milei con Trump, ahora por primera vez en décadas, Estados Unidos presiona a Inglaterra y apoya a Argentina en la causa Malvinas. Pero, claro, es entendible que le digan cipayos si comparamos esto que les acabo de contar con los logros del kirchnerismo a favor de la patria. Le regalaron una base a China en Neuquén de 200 hectáreas por 50 años sin ningún tipo de control por parte del gobierno nacional y ni un peso de ingreso para el país. Metieron a la espía británica Natalia Federman en el Ministerio de Defensa con llaves y acceso total a todos los secretos de defensa nacional. Desfinanciaron las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad hasta dejarlas en el 0,8% del PBI con armamento que se caía a pedazos. Dejaron durante años que flotas chinas saqueen completamente nuestro mar con barcos pesqueros ilegales y dejaron que ONGs como Greenpeace y organismos internacionales nos digan qué tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar con cosas como la explotación de la cordillera con la minería y la cría de salmón en la Patagonia, cosas que sí hacen otros países como Chile o Noruega. Claro, ahora con toda esta información ya queda más claro quién es el patriota y quién es el vendepatria. La venta del supermercado bajó. Entonces la gente dice, está todo muy mal. Ahora, la venta del supermercado bajó. Yo hace un año que no voy al supermercado como iba antes. Compro, por ejemplo, por pedido ya. Pedido ya no entra en la estadística del supermercadismo, porque es mayorista. Un importante CEO de una compañía automotriz me dice, no, porque estamos preocupados, porque no se venden los autos. Me llaman las concesionarias diciendo que es un desastre. Y le digo, pero vende se vende, si el volumen bajó. Pero sin embargo, auto que hasta hace un año no conocía a nadie y vendieron 50.000. La demanda, ¡ay! Ahora te quiero contar algo. No te voy a dar el nombre para que no te enojes, pero llamé a un concesionario tuyo para comprar un auto a mí. 4 veces le escribí al WhatsApp. Era un jueves. Me dijo, venite el martes. ¿Martes? Pero escúchame, ¿no estás desesperado? ¿Es que realmente no hay demanda o es que ahora cambió la forma en que hay que atacar esa demanda? Los centros comerciales no venden. Eso es lo que dicen. Y hay datos que son reales. Ahora el consumo total no bajó un 40%. Hicieron una promoción de 30% de descuento, vendieron un 30% más. 2 preguntas. Si lo pudiste hacer ahora, ¿no lo podías hacer antes? Segunda, ¿no hay dinero? ¿O el dinero te está diciendo claramente otra cosa? Hay que saber leer las señales y la información, que no siempre es clara. Que necesitan ser contadas. Ideas que necesitan un espacio. Y voces que merecen ser escuchadas. Código de vestuario, fútbol, pasión, debate y el camino de la selección hacia la gloria. Código fanático, anime, manga, cine, series, videojuegos y todo lo que mueve a la cultura geek. La batalla cultural, análisis, ideas, información y debate para mirar la realidad con pensamiento crítico. En sintonía y en frecuencia, actualidad, música y compañía para conectar cada noche. Esto es Dos Cabezas. Una productora audiovisual, digital y de streaming creada para transformar ideas en programas reales. ¿Tenés un proyecto? ¿Quieres hacer un podcast, un programa de radio, un streaming o crear contenido profesional? Sumate a Dos Cabezas. Tu idea puede ser el próximo programa. Escribinos y hagamos la realidad. Dos Cabezas. Dos Cabezas. Producción audiovisual, streaming y servicios digitales.
¿Tenés una idea? ¿Un programa? ¿Un podcast? Escribinos y llevémoslo al aire. Dos cabezas, ideas que se escuchan, voces que se hacen sentir, historias que salen al aire. Fútbol, cultura, debate, radio, streaming, conexión. ¿Tenés un programa? ¿Un podcast? ¿Una voz que merece llegar más lejos? No esperes tu oportunidad. Sumate a Dos Cabezas, donde tu idea deja de ser idea y se convierte en señal. Historias al aire. Historias al aire. Historias al aire. Historias al aire. Mave Creme, abastecemos oportunidades. Consulta por mayor para poseer helados top. Abastecemos oportunidades. Helados por mayor para comercios, eventos y emprendimientos. Más variedad para vender más y refrescar cada día. Merconsulta por precios y entregas. Abastecemos oportunidades. Mave Creme, precios que congelan, calidad que enamora. Paño elegís para tu casa de verdad. No buscas cualquier producto. Buscas confianza. No compres a ciegas, elegí con respaldo. Tecnología electrónica, insumos y productos para el hogar con asesoramiento real. Agente oficial de Liliana, Lusktoff y Aiwa. Consulta disponibilidad y precios. En Promin encontrás tecnología electrónica, insumos y soluciones para todos los días. Además, somos agentes oficiales de Liliana, Lusktoff y Aiwa. Porque comprar bien no es gastar más. Es elegir lo que realmente te sirve. Promin Productos. Asesoramiento y respaldo para avanzar con seguridad. Consultanos. Mi Alovida Tibia puede bajar el ánimo de cualquier reunión. Con hielo por mayor. Tienes hielo para tu comercio, tu evento, tu bar, tu kiosco, tu juntada. Porque cuando necesitas frío, necesitas una solución rápida, clara y confiable. No improvises a último momento. Hielo por mayor frío listo para cada ocasión. Consultanos. Que no falte lo más importante. Consulta por ventas y distribución mayorista. Precios que te dejan helado. Frío seguro para cada ocasión. No tenés que llegar preparado, tenés que decidir empezar. No tenés que llegar preparado, tenés que decidir empezar. En Strong Spartan entrenás a tu ritmo, con funcional, musculación, aparatos y una energía que te empuja a dar un poco más. No se trata de competir con otros, se trata de no abandonar la versión de vos que querés construir. Cada clase, cada repetición y cada día cuenta. Strong Spartan, entrená con fuerza, viví con disciplina, sumate. No esperes a tener ganas, construí el hábito. Funcional, musculación, aparatos y entrenamiento para avanzar con constancia. Tu progreso
universo empieza con una decisión. Tech consulta horarios y promociones. Tu computadora tarda más en arrancar que vos en decidir qué hacer. Una falla no debería frenar tu trabajo, tu estudio, tu negocio ni tus ideas. En StarTech realizamos mantenimiento, reparación de PC, electrónica e insumos para que tu tecnología vuelva a rendir como necesitas. No esperes a que el problema sea más grande. Cuida tus equipos antes de que te dejen a mitad de camino. StarTech, soluciones reales para que sigas conectado. Consultanos hoy. Hay sabores que no solo se comen, se recuerdan. En Tequeñitos M&M preparamos comida venezolana típica, con ese sabor casero que reúne a todos alrededor de la mesa. Para una reunión, un evento, una tarde especial, o simplemente para darte un gusto de verdad. Porque una buena comida no llena solamente el plato, también crea momentos. Tequeñitos M&M, sabor venezolano para compartir. Hace tu pedido, un bocado y viajas directo al sabor venezolano. Tequeños y comida típica para compartir, disfrutar y celebrar. Consulta por pedidos, combos y eventos. Transmitir calidez, tradición venezolana. Comida casera, celebración y cercanía. Del Caribe a tu hogar, sabores que enamoran, sabores que conquistan. ¿Tu negocio tiene valor? Entonces, vamos a hacerlo visible. Tu negocio puede ser excelente, pero si nadie lo ve, es difícil que lo elijan. En Productora Dos Cabezas convertimos ideas, productos y servicios en contenido profesional para redes. Creamos reels, posteos, historias, videos, piezas gráficas y estrategia digital para que tu marca se vea clara, fuerte y confiable. Vos ocupate de tu negocio. Nosotros hacemos que tu presencia empiece a hablar por vos. Productora Dos Cabezas, producción audiovisual y servicios digitales, planes y propuestas para cada necesidad. Tu negocio ya tiene valor, ahora necesita verse profesional. Creamos contenido, reels, posteos, historias, edición y estrategia para que tu marca tenga presencia real. Dos Cabezas, tu idea 100.000 por mes. Programa Geek para hablar de anime, manga, series, cine, videojuegos, novedades, teorías, personajes y cultura pop. Hay mundos que no terminan cuando apagas la pantalla. Anime, manga, cine, series, videojuegos, teorías, estrenos y todo lo que mueve a la cultura geek. Jacob de Troc llega para analizar, debatir y compartir cada historia que nos hizo fanáticos. Porque ser fan no es una moda, es entender cada universo. Código Fanático, todos los sábados, 17 horas, por Dos Cabezas. Radio independiente nocturna de conexión. Noticias, actualidad. Conversación y música para acompañar a quienes siguen despiertos. Cuando la ciudad baja el ritmo, hay voces que todavía siguen despiertas. Noticias, actualidad. Música y una charla que acompaña cuando más necesitas sentirte conectado. En sintonía y en frecuencia. La noche tiene otra voz. Para los que trabajan, vuelven tarde. Piensan demasiado, simplemente no quieren estar solos. En sintonía y en frecuencia de lunes a viernes. De medianoche a 2 de la mañana, por Dos Cabezas. Días. Lunes a viernes. Horario a 02. Debate, pasión y foco especial en la selección argentina durante la carrera hacia el mundial. En el fútbol todos opinan, pero no todos se animan a decir lo que piensan. En Código de Vestuario analizamos cada partido, cada decisión, cada convocatoria y cada jugada que puede cambiar la historia.
En época mundialista, seguimos el camino de la selección partido a partido. Opinión clara, debate fuertes y medias tintas. Código de vestuario con Tato, Thiago y Tata, lunes y viernes, de 20:30 a 21:30, por dos cabezas. Código de vestuario, fútbol sin medias tintas. Tato, Thiago y Tata, la opinión que no se achica. Necesitan ser contadas. Ideas que necesitan un espacio. Y voces que merecen ser escuchadas. Código de vestuario, fútbol, pasión, debate y el camino de la selección hacia la gloria. Código fanático, anime, manga, cine, series, videojuegos y todo lo que mueve a la cultura geek. La batalla cultural, análisis, ideas, información y debate para mirar la realidad con pensamiento crítico. En sintonía y en frecuencia, actualidad, música y compañía para conectar cada noche. Esto es Dos Cabezas, una productora audiovisual, digital y de streaming creada para transformar ideas en programas reales. ¿Tenés un proyecto? ¿Quieres hacer un podcast, un programa de radio, un streaming o crear contenido profesional? Sumate a Dos Cabezas. Tu idea puede ser el próximo programa. Escribinos y hagamos la realidad. Dos Cabezas. Dos Cabezas, producción audiovisual, streaming y servicios digitales. ¿Tenés una idea? ¿Un programa? ¿Un podcast? Escribinos y llevémoslo al aire. ¿Tenés un programa? ¿Un podcast? ¿Una voz que merece llegar más lejos? No esperes tu oportunidad. Sumate a Dos Cabezas, donde tu idea deja de ser idea y se convierte en señal. Al aire. Al aire. Al aire.